Ez dut zalantzarik, gizarte baten aberastasuna lankidetzarako duen gaitasunaren araberakoa da. Eta egiten duzula, beti da beste modu bat. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Nuevo récord de contagios en Navarra que roza los 600 casos. Cifras que siguen disparadas a menos de 48 horas de que entre en vigor el confinamiento de toda la comunidad. El gobierno cerrará bares y restaurantes y se vuelve a reducir el horario de establecimientos y grandes superficies. ¿Qué tal? Buenas tardes. A la espera de que se publiquen esas medidas y se pronuncien los tribunales, hoy reacciones a esas drásticas medidas que toma el gobierno navarro durante 15 días para no comprometer más el sistema sanitario. Así lo anunciaba la presidenta Chivite. Nosotros necesitamos frenar, hacerlo rápido y hacerlo de manera brusca. Por eso las medidas que adoptamos hoy, que por cierto son las más duras del conjunto de España. Y tras ese anuncio, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Los socios de gobierno apoyan las medidas. Navarra Suma dice que llegan tarde y que son el resultado del fracaso del gobierno de Chivite. El alcalde de Pamplona, por su parte, es partidario de un toque de queda en vez de cerrar la hostelería. Pues precisamente uno de los sectores más afectados vuelve a ser ese, el de la hostelería, que no levanta cabeza. Esta es su protesta tras conocer que tendrán que bajar la persiana desde el jueves. Reclaman a la presidenta un plan de rescate y viabilidad para un sector que dicen está criminalizado. Denuncian que su cierre responde a una decisión política y no sanitaria. Resistencia pasiva. La hostelería no es un foco de contagio, la hostelería no es peligrosa. Esto va a ser un palo otra vez. A ver quién lo resiste. La situación es crítica, no, lo siguiente. Con resignación y bueno, pues aguantando el tirón. El cierre de Navarra es el primero que afecta a toda una comunidad, aunque en otras se siguen confinando ciudades y municipios. En total, más de 6 millones de personas con restricciones de movilidad. Hoy hemos salido a la calle para saber cómo han recibido los navarros y navarras estas nuevas medidas. Antes lo tenían que haber hecho. Me parece que son poco excesivas. No poder juntarte ni con tus hijos a comer, no, te da un poco de miedo. Tristeza para los niños. Pues el mundo del deporte también estuvo pendiente de esas nuevas restricciones del gobierno foral. Se seguirán disputando partidos con el límite horario de las 9 de la noche a partir del jueves, así lo expresaba la presidenta del Ejecutivo Foral. No hay encima de la mesa nada que tenga que ver con la vuelta ciclista porque no le influye. Bueno, también tiene que venir, si no me equivoco, a jugar al Sadar a algún equipo, ¿no? Pues tampoco habrá en ese sentido problemas. Navarra vuelve a marcar un récord de contagios en esta pandemia. Se rozan los 600 casos, 574 para ser exactos. Son datos provisionales tras realizar más de 4.100 pruebas PCR y de antígenos. La tasa de positividad se acercaba ayer al 14%. Bueno, como ven, los datos siguen desbocados y esto ha hecho que el Gobierno de Navarra tome medidas urgentes que entran en vigor el jueves 22 de octubre a medianoche y serán además durante 15 días. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, sobre todo el cierre perimetral de toda Navarra. No se podrá entrar y salir de la comunidad sin una causa justificada. Es obligatorio también crear burbujas de convivencia entre los que vivan en cada domicilio. Eso sí, se permiten las reuniones de un máximo de 6 personas en espacios públicos, sean o no convivientes. Más cosas, el cierre de la hostelería, solo se permite el servicio a domicilio hasta las 9 de la noche. El comercio, la cultura y el deporte, además, solo podrán estar también hasta las 9 y el transporte público se reduce, ahí lo tienen, al 50% de su capacidad. Medidas que anunciaba así la presidenta Chivite. El confinamiento perimetral de la comunidad es una de las medidas restrictivas que se comenzarán a aplicar este jueves. Navarra es la primera comunidad autónoma que adopta esta medida, pues hasta el momento solo se había tomado en municipios o ciudades. Tenemos un problema, tenemos que parar como Navarra, tenemos que solucionar el problema que tenemos que solucionar esa incidencia alta y, como digo, lo hacemos para toda la comunidad. Esto es una cuestión que nos compete como comunidad y, desde luego, también esto es un ejercicio de responsabilidad
para con otras comunidades. Esta imagen no se producirá, no se podrá acceder a los bares y restaurantes ni usar sus terrazas. Sí podrán seguir sirviendo comida para recoger o a domicilio, como ha matizado Chivite. Excepto alojamientos que, pues que tienen que servir efectivamente las comidas a las personas que tienen alojadas en sus establecimientos, o también pues que se permite comidas a domicilio o comidas a recoger en el lugar. La hostelería, así como los comercios, supermercados y gimnasios, adelantan su hora de cierre a las 9 de la noche. Se suspende la actividad en locales de juegos y apuestas y se suspende la actividad en los establecimientos con espacios multifuncionales. Se restringen las reuniones que se salgan de la unidad familiar y de convivencia, salvo para las personas que vivan solas y necesiten cuidados especiales. El objetivo es evitar la propagación del virus, como ha ocurrido con las recientes no fiestas de Villava. Tenemos 20 casos positivos de esas no fiestas de Villava. Como digo, nos ha pillado la segunda ola en Navarra con un número basal muy elevado resultado de esas, entre otras cosas, de esas no fiestas, y por eso es nuestra incidencia. Estamos creciendo como están creciendo todas las comunidades y todos los países de la Unión Europea, y nosotros necesitamos frenar, hacerlo rápido y hacerlo de manera brusca. Por eso las medidas que adoptamos hoy, que por cierto son las más duras del conjunto de España. El transporte público seguirá funcionando, pero se reduce la ocupación al 50%. Uno de los más afectados con esas nuevas medidas es el de la hostelería navarra, que critica su cierre y defiende que el sector no es peligroso ni foco de contagios. Piden un plan de viabilidad a medio plazo y considera insuficientes las ayudas de 10 millones de euros propuestas por el Gobierno foral, ya que dicen supone solo el 2% de su facturación. A partir del jueves esta imagen no podremos verla. Locales como este han recibido la noticia como un jarro de agua fría. Tendrán que cerrar durante 15 días. Eso sí, podrán mantener su actividad para servicio a domicilio. La situación es crítica, lo siguiente. Se van a bajar muchas persianas. El sector de la hostelería se siente en el punto de mira. Defienden que no son el epicentro de la transmisión del virus. La hostelería no es un foco de contagio, la hostelería no es peligrosa. Avalan su postura con datos oficiales. Dicen que de los casi 9.000 brotes de toda España, solo 190 focos pertenecen a la hostelería. Por eso se sienten criminalizados. Si seguimos metiendo miedo a la sociedad, pues la hostelería cerrada o abierta no podrá seguir trabajando. Es el caso de Arantxa. Con 9 trabajadores en su bar, desde el inicio de la pandemia ha adaptado su negocio a los protocolos establecidos, y ahora le llega esta noticia. Me parece indignante y una cosa y derribo lo que están haciendo con los hosteleros. Hemos tomado todas las medidas de precaución, o sea, todas, absolutamente todas. Nos hemos preocupado por poner mamparas, geles, llevar todo a rajatabla. Estas restricciones no solo afectan a la hostelería, también a los puestos indirectos. Este negocio de distribución de setas y hongos va a notar el efecto. 80% de nuestro negocio pues lo hacemos, lo distribuimos y comercializamos para hostelería. No sé si vamos a morir del virus o nos vamos a arruinar todos. Que se hagan un ERTE también los políticos. El sector critica al gobierno por falta de información. No nos dicen nada, no nos consultan nada, nos cierran, nos vamos arruinando, porque esto ya es mucho tiempo. Como medida de protesta se concentrarán a partir del jueves a las 8 de la tarde todos los días en la Plaza del Castillo. En la calle estas nuevas restricciones no han pillado por sorpresa. Sabía que tiene que llegar antes de Navidad. No nos da pena ni miedo. Hay quienes piensan que estas medidas se deberían haber tomado antes. Antes lo tenían que haber hecho. Que igual antes teníamos que haber tomado estas medidas. Y quien opina que son excesivas. Yo creo que aquí está saliendo mucho positivo porque, como todo el mundo dice, que se hacen muchas PCRs, pero sobre todo a la juventud, bueno, juventud o edad infantil, ¿no? Edades infantiles que no sé si en el resto de España se hace a tanto. En general, la ciudadanía las afronta bien, pero con tristeza. Pues no poder juntarte ni con tus hijos a comer, no, te da un poco de miedo. Tristeza para los niños, sí. Eso es lo que me preocupa. La pregunta es, ¿por qué Navarra tiene esta incidencia tan alta? Pues porque no cumplimos lo que tenemos que cumplir, si no, no se entiende, ¿no? Hombre, si cada uno fuésemos responsables no hacía falta nada de esto. Por delante, días difíciles, convirtiéndonos en la comunidad con las restricciones más duras de todo el país. Ahora toca cumplirlas para poder aplanar la curva y salir así del puesto de cabeza.
Son las reacciones en la calle. Ahora hay que ver también qué dicen los tribunales, que en principio se pronunciarán el viernes sobre ese confinamiento de toda Navarra. En el terreno político, desde el Gobierno, el vicepresidente Remírez ha explicado hoy en el Parlamento ese cierre de la comunidad porque la perspectiva era más que preocupante. Los datos que teníamos y toda la perspectiva que tenemos a corto plazo eran más que preocupantes y eso nos obliga a tomar estas decisiones, a anticiparnos y con la esperanza de que estas medidas, junto con un incremento de la concienciación ciudadana, pues tengan los efectos deseados en materia de salud pública. Bueno, pues los socios de gobierno apoyan las nuevas restricciones. La crítica llega por parte de la oposición. Ainhoa Hernández, ¿qué es lo que ha dicho Navarra Suma y EH Bildu? La crítica más dura la hace Navarra Suma. Para la formación, estas medidas llegan demasiado tarde y son el resultado del fracaso de la gestión del gobierno de María Chivite. Para EH Bildu, estas restricciones no servirán de nada si no vienen acompañadas de más medidas sanitarias y sobre todo también de ayudas, especialmente al sector de la hostelería, y piden al gobierno que explique por qué no van a entrar en vigor hasta el jueves. Los socios de gobierno apoyan estas nuevas restricciones que reconocen son duras pero necesarias. Navarra Suma achaca la actual situación a una mala gestión del gobierno de María Chivite. Creemos que llegan muy tarde. Como digo, nosotros llevamos meses avisando que las medidas que estaban adoptando no eran las adecuadas. Requieren de una importante reflexión, ¿no? de una autocrítica. Lo primero que pedimos es que ese plan de choque de la hostelería se ponga en marcha ya. Y emplaza a esperar la postura que tome el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Son medidas que tienen una afectación muy grave y muy importante en la libertad de los ciudadanos. Para Euskal Herria Bildu, las nuevas medidas serán insuficientes si no llegan acompañadas de más recursos sanitarios y económicos. Fundamentalmente de apoyo en lo que es la atención primaria, en rastreadores. Hay unos sectores que van a verse afectados por estas mismas medidas, como puede ser el sector de la hostelería, del ocio, de la cultura, que tienen que recibir algún tipo de compensación. La coalición Abertzale pregunta al gobierno por qué las restricciones no entran ya en vigor. Es un tanto llamativo que hasta el jueves a las 00 horas no entren en vigor si la situación es tan grave como lo es. Los socios de gobierno apoyan las medidas conscientes de lo duras que son. Gero Abay insiste en que hay que cambiar los criterios en el volcado de datos. Estamos viendo que nuestras PCRs son más numerosas que en cualquier otro sitio. Un momento en el que el gobierno tiene que tomar decisiones duras, pero que deben ser coadyuvantes con que salgamos de esta situación. Unas nuevas medidas que entrarán en vigor el jueves, pendientes del aval de los tribunales. Hay reacciones también a nivel municipal. El alcalde Maya ha lamentado el cierre de la hostelería. Dice el primer edil que el sector está cumpliendo las normas y que son las reuniones sociales en el ámbito privado las que están ocasionando más contagios. Lo decía en la inauguración de la exposición de Polo a Polo de Fundación La Caixa y Caja Navarra. Esta tarde se reunirá el alcalde de Pamplona con representantes del sector para abordar posibles medidas que puedan paliar sus pérdidas. Maya también se ha pronunciado por la posibilidad de adoptar un toque de queda que dice sería más operativo a nivel policial para poder controlar así el tránsito de los ciudadanos. Si barajamos solo datos de policía, sería mejor el toque de queda, que suena como muy duro, muy fuerte, pero al final es que a partir de una hora el que esté en la calle esté por una razón objetiva y si no, pues que se quede en casa, ¿no? En ese sentido es mucho más operativo hacerlo así que lo que se ha hecho. Madrid, por cierto, estudia pedir al Gobierno central que declare el toque de queda tras el estado de alarma, algo que estudiará el Ejecutivo. Ya saben que allí se decretó ese estado de alarma después de que los tribunales tumbaran el confinamiento. Sobre si habrá que solicitarlo en Navarra, Fernando Simón asegura que si las medidas no cuentan con el aval de los tribunales, habrá que ver otras posibilidades. Navarra estaba en una situación con una incidencia muy alta, como os comentaba en la rueda de prensa, y aparentemente han podido implementar las medidas sin mayores problemas jurídicos. Si hubiera problemas jurídicos, pues habrá que ver qué alternativas hay, y simplemente es eso. Yo creo que tenemos que normalizar algunas de las situaciones que estamos viviendo cuando estamos en una situación pandémica como esta. Declaraciones de Fernando Simón tras dar a conocer los datos a nivel nacional, donde también se refleja el ascenso de la curva tras un fin de semana en el que se contabilizaban casi 38.000 contagios nuevos y 217 fallecidos más, la cifra más alta de esta pandemia.
Y todo esto a la espera de que una vacuna segura ayude a doblegar la curva de contagios. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que será en diciembre cuando España reciba las primeras dosis del compuesto de la empresa AstraZeneca, si este supera todos los filtros. En concreto, el mes de diciembre está previsto, si no hay ningún retraso, que recibamos 3.155.547 dosis y progresivamente hasta el mes de junio, hasta los 31 millones de dosis, 31 millones y medio de dosis que recibiríamos. Es una vacuna, en principio, a doble dosis, por tanto, esos 31 millones de dosis servirían para inmunizar, si supera la vacuna, todos los filtros de análisis clínicos que están en estos momentos realizándose a unos 15 millones de conciudadanos. Cae la recaudación acumulada de la Hacienda Foral de Navarra casi en un 10%, lo que supone algo más de 270 millones menos que hace un año. Al final de este tercer trimestre, la recaudación se ha situado en algo más de 2.500 millones de euros. El mes de septiembre permite comparar los datos interanuales, ya que el calendario de vencimiento fiscal coincide en fecha, lo que determina que la brecha recaudatoria se debe a la crisis económico-sanitaria generada por el coronavirus. Bueno, pues precisamente sobre este asunto y otras cuestiones como los presupuestos para el siguiente ejercicio, sobre las consecuencias de las nuevas medidas adoptadas, será preguntada a la consejera de Economía y Hacienda. Esta noche a las 10:30 Elma Saiz se sienta cara a cara con Roberto Cámara para hablar de todo lo relacionado con la economía navarra. ¿Habrá acuerdo político para aprobar los presupuestos de Navarra en 2021? ¿Qué medidas se van a aplicar para hacer frente al impacto económico que está causando la pandemia en nuestra comunidad? Roberto Cámara se sienta cara a cara con la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, este martes a las 10:30 de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión, la televisión de Navarra. Y más asuntos, pues porque desde que Navarra llegó a lo que se denominó como nueva normalidad en julio, la Policía Foral ha interpuesto más de 2.500 denuncias. Más de la mitad se deben a no usar mascarilla, un número importante, más de 300 a la celebración de botellones, seguida por el uso inadecuado de bajeras o al incumplimiento de horarios en establecimientos de hostelería. Como vemos en estas imágenes, tras esta incidencia, el vicepresidente del Ejecutivo dice que no se puede poner un policía detrás de cada persona y apela a la responsabilidad de toda la ciudadanía. Bueno, ya estaban conociendo también algunas de las restricciones concretas de cara al Día de Todos los Santos. El cementerio San José de Pamplona tendrá un aforo máximo de 2.000 personas y las visitas se podrán hacer en grupos de máximo 4 del mismo núcleo familiar. Y ojo, porque el 1 de noviembre no se podrán llevar flores. Además de controlar el acceso al recinto, se tomará la temperatura a todo el que entre, que podrá permanecer en el cementerio por un tiempo máximo de 1 hora. El Ayuntamiento de Pamplona recomienda no acudir del 30 al 1 de noviembre, si es posible hacerlo otros días de la semana. El sector de los aceites de oliva de España les ofrece este espacio. Bueno, y en otoño, con la llegada de las primeras lluvias, aparecen en el monte tanto setas como hongos. El Parque Micológico de Ulzama es uno de los lugares que más se frecuenta para su recogida y un año vuelve a reunir a los aficionados de este manjar. La COVID-19 no ha impedido que este año vuelvan a ofertarse las visitas guiadas en el Parque Micológico de Ulzama. Pues lo que pretendemos en estas visitas es sobre todo dar información para que la gente pueda apreciar el mundo de los hongos y a partir de ahí pues respetarlo y protegerlo, que es lo que pretendemos, aprovechar el recurso que tenemos hoy día y que continúe para los que vengan después. Otoño es la mejor época para la recogida de este manjar, pero este año su aparición no ha sido tan abundante como se esperaba. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está por ahí? Poca historia. Ya. Sí, poca historia. ¿Algún hongo has pillado? Lo que pasa es que este año en concreto ha llovido tarde y después de haber llovido ha empezado a hacer bastante frío y el frío no les gusta a las setas. Entonces todavía no está siendo el golpe de setas que esperábamos que sería propio de esta estación. Durante todo el mes de octubre se pueden realizar salidas en el Parque Micológico de Ulzama y si hay suerte se puede encontrar el esperado hongo y también se pueden contemplar todo tipo de setas. Entre hayas y robles, las personas aficionadas a la recolección de estos curiosos ejemplares esperan llenar sus cestas mientras disfrutan del paisaje. Bueno, pues hemos cogido un hongo en 1 hora que hemos estado de paseo y no hay mucho, pero bueno, y alguna otra cosa que también nos podremos comer. Mira que se
de acogido. Y para los que no tengan suerte, pues al mercado de Landaven a comprar el hongo belcha. Para realizar estas visitas será necesario pedir un permiso diario que puede obtenerse a través de la página web del parque, pero encontrar hongos y setas depende de la destreza de cada uno. El sector de los aceites de oliva de España les ha ofrecido este espacio. Continuamos ahora con todo el deporte navarro, no se lo pierdan. El endurecimiento de las restricciones anunciadas ayer por el Gobierno de Navarra no afectará al deporte más allá del horario de conclusión a las 9 de la noche, siempre y cuando se sigan los protocolos establecidos. Así lo explicaba la presidenta María Chivite, aludiendo a los dos principales eventos que hay esta semana. No hay encima de la mesa nada que tenga que ver con la vuelta ciclista porque no le influye. Porque puedes entrar para temas laborales y esto es una cuestión, entiendo. Bueno, también tiene que venir, si no me equivoco, a jugar al Sadar a algún equipo, ¿no? Pues tampoco habrá en ese sentido problemas. Bueno, pues precisamente uno de los directivos de Osasuna ha dado positivo por coronavirus, motivo por el cual se restringió por precaución los movimientos del resto con los que había tenido contacto y se sometieron a pruebas PCR. Esta mañana hemos podido ver al presidente Zabalza a la salida del juzgado. El juicio contra 7 exdirectivos por delito fiscal en el año 2013 se ha suspendido. Purroy no ha asistido y su nuevo abogado renunció ayer al anterior. Ha pedido un aplazamiento para estudiar el caso. Además, Manolo Ganuza no ha ratificado el acuerdo entre las partes porque defiende que nunca firmó las cuentas de dicho año. El resto de acusados, Archanco, Pascual, Vandrés, Peralta y Vizcay, han estado presentes. El juicio se ha aplazado a mediados del mes de marzo. No fue el peor resultado, pero el delantero de Osasuna, Jonathan Caleri, estará de baja al menos unos 2 meses. Las pruebas a las que fue sometido ayer aprecian signos de ruptura en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Una lesión que a priori le mantendrá apartado de los terrenos de juego unas 7 u 8 semanas. De esta forma, y tras el positivo por coronavirus de Vladimir, Enrique Gallego es el único 9 disponible para el partido del sábado frente al Athletic, en el que Osasuna celebra su centenario. El partido de Segunda B de Osasuna Promesas en Tarazona se aplazó por los positivos en el filial rojillo. Sí que jugaron los otros 3 representantes navarros. El tudelano ganó en casa a Legea, mientras que la mutilvera se llevó al derbi ante Lizarra por la mínima. Pasar página de la pésima campaña, este fue el primer objetivo del tudelano que recibió a Legea en el debut liguero. Algo que los blanquillos consiguieron al ganar. Los locales gozaron de las primeras ocasiones de peligro, si bien los aragoneses pudieron adelantarse en el marcador en esta acción. Orbegozo hizo el primer tanto de la temporada en el minuto 20 al aprovechar una gran asistencia de Alex Sánchez. Apenas 6 minutos después, Suárez amplió la renta para los riberos, que pudieron sentenciar tras la reanudación del partido en su segunda mitad. Fue entonces cuando Egea comenzó a rondar el marco local, aunque no anduvo atinado. El tudelano falló otra ocasión para hacer el tercer gol y el larguero evitó que los visitantes recortaran su desventaja en el ocaso del partido. Hemos jugado contra un rival importante del grupo y creo que el triunfo no ofrece ninguna discusión. Qué mejor que iniciar esta atípica temporada que con un derbi navarro 7 meses después del parón por la pandemia. La igualdad reinó en Mutilva. El portero visitante Iricíbar se lució con esta gran parada, aunque erró en esta otra acción de la segunda parte que fue resuelta por un compañero. Agudo fue expulsado por doble amarilla a media hora para la conclusión del choque, algo que animó a los locales, que se llevaron la victoria gracias a Maugo a 10 minutos para el final. Todo lo que sea empezar una competición tan express como es esta, ¿no? Con victoria, pues es de agradecer. Ya que conseguimos estar sólidos, estar bien con 10 jugadores, luego que te metan el balón parado, pues sí, encima del minuto 81 pues tenés una sensación mala. Los estelleses no pudieron reaccionar. Alegría local, decepción visitante en este estreno.
Sin tiempo de descanso tras jugar el fin de semana, este martes se disputa una nueva jornada, la quinta, en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tras empatar a 2 ante Jaén en Pamplona, Osasuna Magna visita al vicecolista Betis, un equipo recién ascendido que solo ha disputado 2 de los 4 partidos programados. Ambos acabaron en sendas derrotas. El técnico navarro de Sota, Imanol Arregui, recupera a Vanderson, pero sigue sin poder contar con Mancuso y con Toni. El otro representante navarro también juega esta noche. Aspil Jumpers busca sus primeros puntos tras 4 derrotas consecutivas, la última en Palma. Los riberos reciben a Oparrulo en Tudela. Los gallegos tampoco han ganado hasta el momento, pero han empatado 2 de sus 4 partidos. El próximo domingo podrán disfrutar en Navarra Televisión del derbi en la quinta jornada de División de Honor Plata de balonmano femenino entre Loyola y Betionac. Las de Villabas se impusieron por la mínima 19-18 a Dominicos el pasado fin de semana, un partido muy igualado en sus parciales. Las visitantes fueron en varios de ellos por delante en el marcador, pero en el último y decisivo Gurpea Betionac logró remontar para quedarse con los puntos. Eider Hernández, con 5 goles, fue la máxima realizadora local, seguida por Andrea Lovera con 4. Lagunac sigue firmando un gran inicio liguero al ganar en Basauri. Y 10 años después, el waterpolo 98-02 se proclamó campeón de la Supercopa de Euskal Herria. Las navarras doblegaron a Leiola por 9-8 en la piscina de Amaya, en un encuentro muy igualado entre las anfitrionas y un recién ascendido División de Honor. Nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que la información continúa aquí también en nuestra página web, en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. Con el tiempo he comprendido que si quieres ir rápido, mejor ir solo. Pero si quieres llegar lejos, mejor ir juntos. Es un proverbio africano, pero podría ser nuestro. Y que sea cual sea el camino, siempre hay otra forma. Laboral Cucha, la banca cooperativa.